¿Dónde quedó tu rastro, viejo carrero? Inventor de caminos detrás de un sueño. Fueron los primeros transportistas. Estamos hablando de fines del siglo XIX y las primeras 2-3 décadas del siglo XX. O sea, todo el transporte interno, digamos, hacia las costas, del interior de las costas, se hacía por vía carro, transporte de carros. Y de hecho los carreros tienen dos nombres, porque en algunos lugares se les llama carreros y también se les llama troperos. El carrero patagónico junto a su chata recibe a todos en el ingreso a la ciudad. Y es posible que muchos desconozcan a este personaje que hoy se encuentra camuflado entre esa arboleda de la calle Güemes. Él representa a muchos hombres, valientes, solitarios y aventureros que se lanzaron a recorrer junto a sus caballos un par de pilchas y una lona como única protección, lo que apenas era una huella escondida entre las matas. Ellos transportaron lana, noticias y progreso. Y tal vez esas sean las razones suficientes para que todos aprendamos un poquito más de sus historias. Según la cantidad de polvo que veía, si era muy tupido en el centro, eran a lo mejor las chatas. Venían 16 chatas con sus carreros que traían hacia el este para llegar al puerto, las cargadas de lanas, venían con cueros y seguramente con noticias. Y además venían hambrientos. Entonces el dueño del boliche tenía que irse para adentro y empezar a preparar algo para darles de comer. Se manejaba mucho con la temporada de esquila, o sea, porque ellos lo que transportaban eran los llamados frutos del país, los fardos de lana cruda que venían de las estancias del interior a las costas para embarcarlas en los barcos. Las traían a los lugares de la costa donde había lugares que se empacaba la lana, ¿no? Se las enfardaba. Aquí en la costa de Comodoro, en el pueblo, tuvimos, por ejemplo, la Anónima, se tenía Lausen, eran empresas que se dedicaban a eso, y después se embarcaban y se llevaban a Buenos Aires. Ellos hacían el traslado interno. Y transportaban algunas otras cosas igual. Sí, los frutos del país eran también plumas de choique, cueros. Las grandes lonas que cubren las mercaderías de las chatas son sacudidas con violencia por las ráfagas. Golpeteo continuo de látigos colgados de los elevados pescantes de las chatas. Rodar de tachos vacíos de un lado al otro. Repiqueteo de millones de granos de arena al estrellarse contra todos los objetos empujados con furia por el viento, semejando a una fuerte granizada. Eran trabajadores, mayoritariamente eran autónomos, y ellos tenían un sindicato, que fue uno de los primeros sindicatos que existió acá en nuestro territorio. Se llamaba Federación de Troperos Unidos. Se creó en 1918, 1919. Y de hecho eran bastante celosos de defender sus derechos. Muchos eran anarquistas, la ideología predominante del sindicato era el anarquismo. Y eran considerados peligrosos porque eran los que conectaban a otros grupos de trabajadores. Esa noche los carreros seguramente estarían afuera de la casa, armarían sus fogones en forma individual, o si ya se conocían de un tiempo, hacían uno y se ponían todas las carretas alrededor. En ese momento empezaban también a sonar un poco los ruidos de las ollas, porque ellos iban a pensar a ver qué les iba a pasar esa noche. Llegaban a comer a la suerte de la olla y no sabían si les iba a tocar un guiso, un puchero hecho de piche o de cordero, o si tenían buen clima esa noche, asado al asador. Ellos se movilizaban hasta las barracas, ¿sí? Que era el lugar donde ellos bajaban la mercadería que traían para volverse a sus lugares de origen, pero sí, había fondas en el pueblo, como sobre todo acá en la zona central. Los viejos hoteles eran fondas, que eran hoteles, a veces eran tiendas de ramos generales también, y lugares de consumo de bebidas y ese tipo de cosas, así que las fondas se llenaban de gente en esos momentos. Eso tiene que ver con momentos del año, porque no era todo el año, es estacional. Era cuando se esquilaban las ovejas y se trasladaba la lana ya
primavera-verano, ¿no? En el invierno era muy difícil la circulación y no había llegada de troperos o carreros a la costa. Habían llegado 2 barcos simultáneamente a Comodoro, el Chubut y el Presidente Roca, y los carreros iban llegando de las regiones más distantes, Lago Buenos Aires, el Rastro del Avestruz, Río Mayo, Río Senguer, Piedra Yotel. De todos lados venían y todos se unían en el camino que venía por el Tordillo. En ese puerto, así como se encontraban estos 2 barcos, por ahí también se quedaban mezclados los carreros que llegaban rotosos, barbudos y polvorientos. Y por el otro lado estaban con buena ropa, bien afeitados y algunos hasta con perfume los que ya se aprestaban a salir. Pero dentro de 2 o 3 meses llegarían de regreso tan harapientos como los primeros, pero con buenos pesos en el tirador. Generalmente buscaban los puertos, en nuestro caso Comodoro, pero también en Madrid, digamos, en la costa del Chubut, en Santa Cruz también hubo lo mismo. O sea, es un personaje muy ligado a la Patagonia en general. Y algunos carreros venían hasta el territorio chileno, a nuestras costas acá, Comodoro, al Atlántico, y muchos seguían rastrilladas tehuelches. Entonces muchos carreros tenían vaqueanos que eran indígenas, que eran tehuelches, y que les decían cuál era el mejor camino, porque tenían que acampar en el camino, tardaban 2 semanas, 3 semanas, hasta a veces un mes, depende de las condiciones, hasta llegar a la costa. Entonces se movían sobre las rastrilladas tehuelches. En el radio ocupado por los carros hay rezongos entre los novatos, porque no han sabido preparar sus camas de acuerdo con las indicaciones de los veteranos, y ahora el viento les arrebata hasta las pilchas, y salen en la oscuridad a buscarlo y se chocan con las matas y se pinchan. Y sin embargo, los veteranos saben que al día siguiente las pilchas que se volaron van a estar ahí nomás, seguras y a salvo en esas matas, porque las matas las abrazan y se las sostienen. Sí, estos se llamaban chatas, el nombre popular, ¿sí? Que es un nombre que todavía utilizamos para hablar de las camionetas nosotros. Eran las chatas, que eran integrantes, a veces venían muchas de estas chatas llenas de fardos de lana bajo un grupo de carreros, ¿no? Era como una caravana. Hay muchas fotos. Y muchos caballos las tiraban. Sí, porque eran pesadas, ya pesado de la estructura que tenían, era para movilizarse por el terreno totalmente duro de la Patagonia, la zona de meseta, cañadones. O sea que tal vez el origen del término que usamos tanto los comodorenses, la chata, que por ahí no se utiliza mucho en el resto del país, tiene que ver con la chata del carrero patagónico. Es probable. ¿Dónde quedó tu rastro, viejo carrero, inventor de caminos de